Mateo supo que algo estaba mal en el momento en que vio cuál vaca le estaban entregando. No necesitaba acercarse demasiado. Desde la distancia se notaba, era la más flaca del corral secundario. Y todos estaban mirando. Don Ignacio Velarde, el empresario ganadero más influyente de la región de Jalisco, se paró frente a sus empleados con una sonrisa tranquila, como si estuviera haciendo un favor. Aquí está tu pago, Mateo, dijo con voz firme. Una inversión a futuro. La palabra pago retumbó en el silencio. 3 meses de trabajo. Supervisión de terrenos. Manejo de ganado ajeno. Días bajo el sol. Y en lugar del dinero prometido, una sola vaca. No cualquier vaca. Esa vaca. Los trabajadores intercambiaron miradas rápidas. Nadie hablaba, pero todos sabían lo mismo, de todo el lote, esa era la menos atractiva. La que jamás elegiría un comprador serio. Mateo sintió el calor subirle al rostro. No era ingenuo. Llevaba toda la vida criando ganado. Sabía calcular peso, genética, proyección. Sabía que ese animal no cubría ni la mitad del valor acordado. Pero don Ignacio no estaba rompiendo ninguna regla. Sonrió con elegancia. Tú mismo dijiste que confiabas en mi criterio. La trampa estaba en la forma. No era una imposición. Era un acuerdo. Y si Mateo protestaba frente a todos, quedaría como desagradecido. Don Ignacio se acercó lo suficiente para que solo él lo escuchara. A veces el dinero se va, el ganado se multiplica. Confía. No sonó a consejo. Sonó a sentencia. Mateo miró a su alrededor. 10 empleados. 2 administradores. El capataz. Todos atentos. Todos en silencio. No era solo un pago. Era una demostración de poder. Mateo podía reclamar y perder futuras oportunidades. O podía aceptar y conservar su dignidad en silencio. Tomó la cuerda de la vaca. Gracias, don Ignacio. Las palabras pesaron más que el animal. Una sonrisa discreta apareció en el rostro del empresario. Había logrado exactamente lo que quería. Pagar menos, sin que pareciera injusticia. Cuando Mateo comenzó a caminar hacia la salida del rancho, escuchó el murmullo detrás de él. Le dio la peor. Eso no vale lo que trabajó. Ni siquiera está en el registro premium. Mateo apretó la cuerda. Algo no cuadraba. Porque aunque la vaca parecía la menos prometedora, tenía una marca en la oreja que él no recordaba haber visto en animales comunes. Una marca pequeña. Casi imperceptible. Pero familiar. Y si su memoria no le fallaba. Esa marca no pertenecía a ganado ordinario. Mateo no esperó a llegar a su rancho para volver a mirar la marca. En cuanto se alejó lo suficiente del terreno de don Ignacio, detuvo a la vaca bajo la sombra de un mezquite y se agachó. Ahí estaba. Pequeña. Casi borrada por el polvo. Un símbolo que no coincidía con el registro común del consorcio Velarde. No era la marca comercial que usaban para el ganado de venta rápida. Era otra. Una que Mateo había visto solo una vez, años atrás. En la Expo Ganadera Nacional de Guadalajara. Su pulso se aceleró. Recordaba perfectamente aquel evento. Un juez extranjero hablaba de líneas genéticas exclusivas, de cruces controlados, de ejemplares que podían multiplicar su valor 10 veces en menos de 2 años. Y esos animales llevaban un distintivo especial en la oreja. Mateo se puso de pie. No puede ser. La vaca seguía viéndose débil. No tenía la musculatura llamativa. No impresionaba a simple vista. Pero la genética no siempre se nota por fuera. Esa misma tarde, ya en su pequeño rancho, llamó a su amigo Tomás, veterinario de confianza en el pueblo. Necesito que la revises, le dijo sin dar muchos detalles. Tomás llegó al anochecer. Revisó dientes. Peso. Condición corporal. Sangre. Está mejor de lo que aparenta, murmuró mientras anotaba datos. Luego vio la marca.
Se quedó en silencio. ¿De dónde sacaste esto? Mateo dudó unos segundos. Es parte de mi pago. Tomás levantó la mirada. ¿Te pagaron con esto? No era burla. Era sorpresa genuina. Mateo, esta marca no es comercial. Esto es línea de competencia. Esto no se vende en subastas normales. El aire pareció volverse más denso. ¿Qué significa eso? Tomás respiró hondo. Significa que, si mis sospechas son correctas, esta vaca no es la peor del lote. Es todo lo contrario. Mateo sintió una mezcla extraña de emoción y cautela. Porque si eso era cierto, solo había dos posibilidades. O don Ignacio no sabía lo que estaba entregando. O sabía exactamente lo que hacía. ¿Y si era la segunda opción? Entonces esto no era un simple engaño disfrazado. Era algo más grande. Mientras tanto, en el rancho Velarde, el administrador revisaba los registros del ganado vendido esa semana. Frunció el ceño. Un número no cuadraba. Un código faltaba. Y ese código pertenecía justamente a una hembra joven que estaba reservada para evaluación en la próxima Feria Nacional. Buscó en la lista de salida. Ahí estaba. Transferida. Como forma de pago. El administrador tragó saliva. Porque si esa era la misma vaca. Don Ignacio acababa de cometer un error que podía costarle prestigio nacional. Y lo peor de todo. Es que ya no estaba en sus manos. El administrador no durmió esa noche. Revisó 3 veces los registros digitales. Luego los físicos. Luego llamó al encargado del corral secundario. Confírmame el número 47, BL. Silencio del otro lado. Papeles moviéndose. Un suspiro nervioso. Sí, jefe, esa estaba marcada para evaluación especial. Línea genética estrella del Bajío. El estómago del administrador se cerró. Esa línea no era cualquier cosa. Era el resultado de años de inversión en genética importada, selección rigurosa y cruces estratégicos. No se exhibía hasta que estuviera lista para competir en la Feria Nacional Ganadera. Y esa feria comenzaba en 10 días. 10. Colgó el teléfono. Solo había una persona que podía haber autorizado esa salida. Don Ignacio. Pero enfrentarlo no era tan simple. A la mañana siguiente, el rumor comenzó a correr entre los trabajadores más cercanos a la oficina administrativa. No era público todavía, pero ya no era secreto. Dicen que la vaca que se llevaron está registrada para competencia. Que no era de descarte. Que era línea premium. Mientras tanto, en el pequeño rancho de Mateo, la situación era muy distinta. Tomás volvió con resultados preliminares de laboratorio. Confirmado. Dijo, con los ojos brillando. Esta hembra tiene carga genética de campeonas nacionales. Si responde bien en desarrollo, puede competir. Mateo se quedó en silencio. No sonreía. No celebraba. Pensaba. Porque si esa vaca era realmente parte de una línea premiada, tarde o temprano alguien la reclamaría. ¿Qué harías tú? Preguntó. Tomás lo miró fijo. Legalmente es tuya. Te la dieron como pago. Mateo asintió lentamente. Esa frase pesaba. Legalmente es tuya. 3 días después, llegó una llamada inesperada. Número privado. Mateo, la voz del administrador sonaba forzada. Necesitamos hablar sobre el animal que te fue entregado. No mencionó la palabra vaca. No mencionó error. ¿Ocurre algo? Respondió Mateo con calma. Hubo una confusión en inventario. Podemos compensarte mejor. Dinero en efectivo. Más de lo acordado. Ahí estaba. La primera grieta. No era una conversación amistosa. Era una recuperación urgente. Mateo miró a la vaca desde la cerca. Ya no parecía la peor del lote. Parecía una oportunidad. El trato ya se cerró,
respondió finalmente. Yo acepté frente a todos. Silencio incómodo. Podemos mejorar la oferta, insistió el administrador. Mateo respiró profundo. Recordó la escena. Las miradas. La sonrisa elegante de don Ignacio. La palabra confía. Yo también confié, dijo, antes de colgar. Esa misma tarde, don Ignacio recibió la noticia completa. No gritó. No golpeó la mesa. Solo se quedó quieto. ¿Estás seguro?, preguntó con frialdad. Completamente, respondió el administrador. Si esa vaca compite bajo otro nombre, y gana, el crédito será para él. Para Mateo. Y eso no era solo dinero. Era prestigio. Era reputación. Era el golpe más silencioso posible. Don Ignacio entrecerró los ojos. Había querido ahorrar. Había querido parecer generoso mientras pagaba menos. Y ahora, el escenario comenzaba a girar. Porque si esa vaca subía al podio en la Feria Nacional, no sería solo una premiación. Sería una humillación pública. Y esta vez, él estaría del lado equivocado. La Feria Nacional Ganadera de Guadalajara estaba llena. Productores de todo México. Inversionistas. Prensa especializada. Jueces internacionales. Y, por supuesto, don Ignacio Velarde. Como cada año, su consorcio tenía uno de los pabellones principales. Banners elegantes. Personal uniformado. Animales impecables. Pero esta vez había una ausencia incómoda en su registro de competencia. La hembra 47, BL. La que debía representar su nueva línea genética. Don Ignacio mantenía el rostro sereno. Nadie sabía del error. Nadie debía saberlo. Hasta que escuchó el murmullo. ¿Ya viste esa vaca? Dicen que viene de línea Estrella del Bajío. Pero no está en el stand de Velarde. El empresario giró lentamente la cabeza. Y la vio. En un espacio modesto. Sin decoración ostentosa. Con un letrero sencillo. Rancho Hernández. Mateo estaba ahí. Sombrero limpio. Camisa planchada. Mirada firme. Y a su lado, la vaca que días atrás parecía la peor del lote. Pero ya no se veía igual. Había ganado peso. Su pelaje brillaba bajo el sol. Su postura era firme. Los jueces comenzaron la evaluación. Revisaron estructura ósea. Desarrollo muscular. Línea dorsal. Proyección genética. Uno de ellos se detuvo al ver la marca en la oreja. Interesante, murmuró en inglés. Los minutos parecieron eternos. Don Ignacio sentía cada segundo como una advertencia. Si los jueces reconocían esa línea, no habría forma de ocultarlo. Finalmente, el altavoz anunció los resultados de la categoría hembra joven genética avanzada. Tercer lugar. Segundo lugar. Silencio. Primer lugar. Rancho Hernández. El aplauso fue inmediato. Mateo no reaccionó de inmediato. Solo cerró los ojos un segundo. Don Ignacio no aplaudió. Porque el juez principal agregó algo más. Este ejemplar pertenece a la reconocida línea genética Estrella del Bajío. Una de las más prometedoras del país. El murmullo explotó. ¿No es esa la línea de Velarde? ¿Cómo terminó compitiendo fuera de su consorcio? ¿La vendieron? Las miradas comenzaron a dirigirse hacia el empresario. No había acusaciones directas. Pero había preguntas. Y en el mundo del prestigio, las preguntas pesan más que los gritos. Un reportero se acercó a Mateo. ¿Cómo consiguió esta genética? Mateo respiró profundo. Podía humillar. Podía exponer. Podía cobrar venganza. Pero eligió otra cosa. Fue parte de un pago justo, respondió con calma. Nada más. Suficiente.
Don Ignacio sintió algo que no experimentaba hacía años. Pérdida de control. Porque en ese momento entendió algo brutal. Había intentado ahorrar. Había querido parecer generoso mientras engañaba. Y ahora, frente a todo el país, el hombre humilde al que subestimó estaba levantando el trofeo que él había planeado exhibir. No era solo un premio. Era una inversión millonaria. Era prestigio nacional. Era el reconocimiento público de que el valor no siempre se ve a simple vista. Y esta vez, la peor vaca del corral se había convertido en la más valiosa del evento. El aplauso aún resonaba cuando Mateo bajó del pequeño podio con el trofeo en la mano. No buscó a don Ignacio. No lo señaló. No lo acusó. Pero no hizo falta. Porque en eventos como ese, el prestigio es más frágil que el vidrio. Y todos sabían lo que había ocurrido. En menos de una hora, la noticia ya circulaba entre productores. Velarde perdió su propia genética. La entregó como pago. La subestimó. No eran burlas abiertas. Eran comentarios suaves. Cuchicheos. Miradas. Las peores heridas en el mundo del poder no vienen de los enemigos, sino del silencio de quienes empiezan a dudar. Don Ignacio permaneció firme, saludando, sonriendo con diplomacia. Pero por dentro entendía algo que no podía admitir. Había querido parecer justo mientras actuaba con ventaja. Había creído que la apariencia bastaba. Que el otro no notaría. Que nadie revisaría. Y ahora la evidencia estaba caminando frente a todos con un trofeo dorado. Horas después, cuando la feria comenzó a vaciarse, don Ignacio se acercó finalmente al espacio del rancho Hernández. Mateo estaba guardando documentos. «Felicidades», dijo el empresario con voz controlada. No había arrogancia. Tampoco humildad plena. Solo una verdad incómoda flotando entre los dos. «Gracias, don Ignacio», respondió Mateo con respeto. Se miraron unos segundos. «No fue mi intención», comenzó el millonario, pero se detuvo. Las palabras no salían fáciles cuando el orgullo ha sido expuesto. Mateo sostuvo su mirada sin desafío. «Usted me dijo que confiara». Esa frase cayó como una sentencia suave. Don Ignacio bajó ligeramente la cabeza. No había forma elegante de justificar lo ocurrido. Porque lo que intentó disfrazar como inversión generosa había sido un cálculo. Y el cálculo falló. Esa vaca, ahora oficialmente premiada, multiplicaría su valor en los siguientes meses. Inversionistas ya se acercaban a Mateo con propuestas de reproducción genética. El pequeño rancho que apenas sobrevivía estaba a punto de crecer. Pero lo más valioso no era el dinero. Era la dignidad. Mateo nunca respondió al engaño con humillación. Nunca levantó la voz. Nunca usó el premio para destruir. Y eso hizo que su victoria fuera más grande. Días después, don Ignacio reunió a su equipo administrativo. No hubo gritos. No hubo despidos públicos. Pero sí una instrucción clara. Revisaremos cada trato. Desde hoy, nada se hará solo por conveniencia. Había aprendido la lección. No por pérdida económica, sino por pérdida de imagen. Porque cuando el poder usa la astucia para reducir lo justo, tarde o temprano la verdad sale al corral principal. Y a veces, lo que parece la peor vaca del lote, es la que Dios usa para exhibir lo que hay en el corazón de cada hombre. Y a veces, lo que parece la peor vaca del lote, termina siendo la más valiosa de todas. Porque el orgullo puede disfrazar la injusticia por un tiempo. Pero la verdad siempre encuentra su escenario. Si esta historia te impactó, suscríbete ahora mismo para no perderte la próxima. Déjame tu like si crees que la justicia siempre llega. Y compártela con alguien que necesite recordar que nunca debe subestimarse lo que parece pequeño. Nos vemos en la próxima historia, donde el destino siempre revela lo que el orgullo intenta ocultar.